Muy bienvenidos a Dios te escucha aquí en TVN España. Yo soy el pastor Pedro Medina y hoy vengo con una palabra muy fuerte para tu corazón, una enseñanza de la palabra de Dios que va a cambiar muchos conceptos y te va a fortalecer y te va a animar y te va a hacer vivir una vida cristiana con mucho más entusiasmo y poder de Dios. Hoy quiero leer con vosotros la palabra de Dios en Génesis. Cuando empezamos en Génesis, el comienzo de todas las cosas, aquí vas a aprender cosas profundas. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Aquí aprendemos un principio muy profundo. Vemos que el Espíritu Santo se movía, pero aún así, la tierra seguía desordenada y seguía vacía. Que el Espíritu Santo se mueva en tu vida no significa que tu vida esté en orden. Ya empezamos así un poco calientes, ¿verdad? Pero quiero que escuches con atención. El Espíritu se movía, pero aún así no había vida, no había luz, no había orden. Quizá tú tengas el Espíritu Santo y el Espíritu se mueva en su vida, pero eso no significa que tu vida está completamente ordenada. ¿Cuándo vino el orden, la luz, la vida de Dios? Cuando vino la palabra de Dios. Cuando se une la palabra con el Espíritu, esta es la fórmula del milagro. Si hay algún área en tu vida que ves que está desordenada, que está vacío, que falta algo de Dios, quizá necesitas la palabra de Dios para que pueda traer vida a esta área de su vida. Y hoy vamos a descubrir misterios y secretos de las Escrituras. Como dijo Jesús a los discípulos en Mateo, en el capítulo 13, los discípulos preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús dijo que hablaba en parábolas para que ellos no entendieran sus palabras. O sea, Jesús hablaba en parábolas justamente para que la gente no entendiera. Pero dijo algo muy profundo a los discípulos. Dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino. Y hoy vas a descubrir algunos de estos misterios del reino de Dios. Cuando seguimos aquí en el capítulo 1 de Génesis, vas a ver que del versículo 1 al versículo 10, Dios va a organizar todas las cosas en la tierra para que venga la vida. Dios va a poner el firmamento, va a separar la tierra seca del agua. Dios va a organizar las cosas. Dios va a poner las estrellas en el cielo. Todo se va a quedar organizado para que venga la vida. Así es Dios. Dios no trae una vida a la tierra sin antes tener preparadas las cosas. Dios tiene todo preparado para ti. Tu ministerio ya está preparado. Tu vida ya está preparada. Tu provisión está preparada. Porque todo lo que Dios trae a la tierra, Dios antes prepara un ambiente para que puedas crecer y puedas desarrollarte. Pero ahora aquí empiezo a entrar ya un poco en revelación. En el versículo 11 de Génesis 1, dice así, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Cuando Dios quiso crear la vida en la tierra, ya Dios no habla simplemente sea, como dijo sea la luz. Ya no lo creó de la nada, ahora Dios crea a partir de algo. Cuando va a crear la hierba verde, crea a partir de la tierra. La hierba, las plantas están hechas de tierra, de polvo de la tierra, porque de ahí vino. Cuando llegas en el versículo 20, Dios cambia la dirección con quien habla y ahora habla con el agua y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Cuando llegamos al versículo 24, Dios vuelve a hablar con la tierra y dice, produzca la tierra seres vivientes. El caballo, el ganado, todo, el perro, el gato, todo eso lo habló a la tierra y de eso están hechos. Pero cuando seguimos el mismo capítulo, no ha cambiado el capítulo, no ha cambiado la forma de Dios hablar. Llega en el versículo 26
Y Dios habla y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios quiso crearnos, Él habló con el material que Él quería usar. Él habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y de Él fuimos hechos, y de Él somos hechos, de Él estamos creados. Y aquí empieza algo de los misterios del reino de Dios. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó de polvo de la tierra. Tú que has pensado que Dios te había creado del polvo de la tierra, no es así. Y escucha con atención. El versículo 27 de Génesis 1 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra creó aquí en hebreo es la palabra bara. Bara significa crear instantáneamente. Cuando Dios creó al hombre, lo creó dentro de él, hecho de él, o sea, de espíritu, porque Dios es espíritu. Esta creación es algo espiritual. Y para ti que te has quedado con un poco de duda, si abres la palabra de Dios, tu Biblia, en Efesios 1, en el versículo 4, dice que Él nos escogió en Él. Fíjate, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que antes que el mundo fuera fundado, tú estabas dentro de Él. Por eso cuando Dios te creó en Él. Job 33, versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo. Tú fuiste creado principalmente en el principio como espíritu. Y tú preguntas, pastor, pero yo siempre he aprendido que fue del polvo de la tierra. Eso está en el capítulo 2, versículo 7, cuando dice, y formó. Fíjate que ahora el verbo cambia. El verbo al principio leímos que era bara, o sea, crear. Pero en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, dice que Dios formó al hombre. La palabra formó en hebreo es la palabra Yosef, que significa alfarero. Dios formó al hombre como un alfarero forma una estructura de barro y sopló en su nariz espíritu. Mira, aliento. La palabra aliento y la palabra espíritu en hebreo es la misma. Y sopló en el hombre aliento de vida. Y el hombre fue hecho, fíjate, un ser viviente. La palabra ser aquí es la palabra alma. Quizá alguna de las Biblias que estén acompañando allí vas a ver que dice alma, no dice ser. Mira qué maravillosa es la palabra de Dios. Dios sopló el espíritu. El hombre era espíritu y estaba dentro de Dios, y Dios sopló ese espíritu en el cuerpo de barro y el hombre fue hecho un alma viviente. Tenemos que entender entonces aquí que el hombre es un alma. El hombre no es un espíritu. Dice la Biblia, fue hecho un alma. Aquí voy a hablar algo muy fuerte y espero que escuches hasta el final para entenderlo. La Biblia nos dice que fuimos creados en espíritu, luego formados del barro y luego fuimos hechos alma. Aquí nos da a entender algo. El hombre es un alma que posee dos cuerpos. Y dices, wow, pastor, ¿cómo dices que hay dos cuerpos? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 44. 1 Corintios 15, 44 dice, se siembra cuerpo animal o natural y se recogerá cuerpo espiritual. Y la segunda parte del versículo dice, porque hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. O sea, existe cuerpo natural y existe cuerpo espiritual. El hombre era un ser que tenía un alma y dos cuerpos. Y tú dices, ¿por qué dos cuerpos? El cuerpo espiritual fue el cuerpo que Dios le dio al hombre para interactuar con el mundo espiritual. Y Dios le dio un cuerpo de hecho de tierra
que vino de la tierra para interactuar con las cosas naturales, con la tierra. Entonces, con el cuerpo espiritual el hombre comunicaba con Dios, se comunicaba con los ángeles, se comunicaba con el mundo espiritual, con el cielo. Y con el cuerpo natural se comunicaba con la tierra y con las cosas de la tierra y con los animales. Aquí hay algo muy interesante. Cuando Eliseo oró por su siervo y dijo, Padre, ábrale los ojos para que vea. Cuando Gehazi estaba mirando a la colina, al monte, dice la palabra que él veía simplemente un ejército enemigo. Pero que cuando Eliseo le oró para que se les abrieran los ojos, entonces él vio dos imágenes, un ejército enemigo, pero un ejército de ángeles aún más grande, aún más numeroso. ¿Con qué ojos estaría viendo él estos ángeles? Por supuesto, con los ojos espirituales. Porque así como tenemos ojos naturales, tenemos ojos espirituales. Seguramente has escuchado la voz de Dios alguna vez. Y seguramente ahora vas a entender que escuchaste esta voz con tu oído espiritual. Y ahora voy a meterme aquí en profundidades de la palabra y te vas a gozar juntamente conmigo, porque yo me gozo tanto como tú cuando yo veo estas cosas. Cuando llegamos al capítulo 3 de Génesis, en el versículo 6, el hombre come del fruto del conocimiento del bien y del mal. Dios le había dicho lo siguiente: en el día que comas del fruto del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. O sea, Dios le había dicho que en el día, dijo, en el día que comas de este fruto, morirás. Entonces, Génesis 3:6, comen del fruto. En el versículo 7 ven que están desnudos, y en el versículo 8, aquí quiero que vean eso. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, primero, comen el fruto. Segundo, ven que están desnudos. Y tercero, escuchan la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto en el entardecer, casi a la noche, al caer de la tarde. Fíjense aquí algo muy fuerte. El hombre, cuando comió del fruto, ¿murió o no murió? Te hago la pregunta. Hay gente que dice, no murió porque todavía vivió 900 años. Otros dicen, sí murió. Yo te digo que Dios no falla en lo que dijo. Dijo, en el día que comeres de este fruto, ciertamente morirás. O sea que murió. El hombre murió en el día que pecó, en el día que desobedeció a Dios. Pero mi pregunta es, ¿dónde murió? El hombre murió en el cuerpo espiritual. ¿Te acuerdas lo que dije? El hombre es un alma que posee dos cuerpos, espiritual y físico. El espiritual se comunicaba con Dios. Ahora no te vayas porque vas a escuchar algo muy fuerte. Cuando el hombre escucha la voz de Dios en el huerto, eso no era natural. Dios no bajaba al jardín o al huerto del Edén para hablar con el hombre. Mucha gente cree que Dios bajaba todas las tardes para hablar con el hombre. Eso no es bíblico. El hecho de que Dios bajara a la tierra para hablar con el hombre, que su voz bajara hasta allí, fue una consecuencia de la caída del hombre y no era como Dios hablaba con el hombre. Entonces, aquí lo entendemos el porqué. El cuerpo espiritual de Adán se había muerto. Dios hablaba con el hombre en este cuerpo espiritual y entonces, como se murió, solo no le quedaba otra forma a Dios de hablar con el hombre más que hablarle a su oído natural, porque su oído espiritual se había muerto. Su cuerpo espiritual se había muerto. Entonces Dios baja a la tierra para hablar con el oído que le quedaba, el oído natural. Por eso
Adán se asustó cuando oyó la voz de Dios paseando por el jardín. Fíjate que dice que él y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y el 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, él tuvo miedo cuando oyó la voz de Dios, porque no era natural Dios bajar a la tierra para hablar con el hombre. Dios siempre quiso hablar con el hombre de forma espiritual. Dios es espíritu. Jesús dijo algo también en el capítulo 3 de Juan, dijo, el que es nacido de carne, carne es. Y el que es nacido de espíritu, espíritu es. Nuestro Dios es espíritu. ¿Quieres una perla de la palabra de Dios? Algo profundo vas a escuchar aquí. El versículo 27 del capítulo 1 de Génesis dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El cuerpo, cuando Dios habló él mismo, dijo, hagamos al hombre, el hombre fue hecho de Dios, imagen y semejanza de Dios. Para que puedas entender eso, tu cuerpo físico, y aquí espero que agarren eso, es muy fuerte. Tu cuerpo físico no es imagen y semejanza de Dios, sino tu cuerpo espiritual es lo que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios creó el cuerpo físico, no dice que creó el cuerpo físico a imagen y semejanza de Dios, dice que lo formó del polvo de la tierra. Entonces te digo, tu cuerpo físico es imagen y semejanza de la tierra, porque de la tierra vino. Y si no lo crees, es fácil. 70% de la tierra es agua. 70% de nuestro cuerpo es agua. En tu cuerpo necesitas sales para vivir, vienen de la tierra. En tu cuerpo hay hierro, así como en la tierra hay hierro. En tu cuerpo hay, por increíble que pueda parecer, hay moléculas de oro en tu sangre. El oro, el hierro, las sales, el agua, todo eso ¿de dónde viene? De la tierra. Tu cuerpo no es imagen y semejanza de Dios. Tu cuerpo es imagen y semejanza de la tierra. Lo que es imagen y semejanza de Dios es el Espíritu de Dios en nosotros. Y ahora viene algo más profundo. Escuchen eso. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Fíjate lo que dice, es un poco... Creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Creó al hombre, o sea, la humanidad, a su imagen, varón y hembra. Tienes que coger eso. La imagen de Dios no es un hombre solo, ni es una mujer sola. Dios creó su imagen, varón y hembra, hombre y mujer. La imagen de Dios no es ni un hombre solo, ni una mujer sola. Un hombre solo no puede ser la imagen perfecta de Dios. Ni una mujer sola. Dice que Dios creó su imagen en los dos, hombre y mujer. Y tú dices, ¿por qué un hombre no puede ser la imagen perfecta de Dios, ni una mujer puede ser una imagen perfecta de Dios? Porque dentro de Dios, los atributos de Dios, las características de Dios, hay cosas que no se encuentran en el hombre, pero solo se encuentran en la mujer. Y tú preguntarás, pastor, ¿qué es lo que hay en la mujer que lo hay en Dios y que no lo hay en el hombre? Yo te lo digo, un vientre capaz de generar hijos. Así como dijo la Biblia en Efesios 1:4, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Estamos dentro de Dios.
Y eso solo se encuentra en la mujer. ¿Y qué es lo que hay en el hombre que no se encuentra en la mujer, pero que Dios también tiene? Una simiente que va entonces a engendrar hijos en este vientre. Escucha lo que te voy a decir. La imagen de Dios, dice, es que no lo digo yo, lo dice la palabra. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Su imagen es varón y hembra. La imagen de Dios es el matrimonio. Porque Dios en Él mismo genera hijos. Dios en Él mismo crea vida. Y solamente el matrimonio, solamente un hombre con una mujer juntos tienen la capacidad de generar hijos. Lo que el diablo más odia en la faz de la tierra es la imagen de Dios. Por eso el diablo lucha con todas sus fuerzas. ¿En contra de quién? Del matrimonio. Porque el matrimonio plasma lo que es el Dios verdadero. Y yo te lo voy a confirmar en Génesis capítulo 5. Y aquí nos vamos a meter en aguas todavía más profundas. Génesis 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Y llamó el nombre de ellos Adán. El nombre de ellos. Lo puedes leer en tu Biblia, versículo 2. Génesis 5, 2. Adán no era el nombre del hombre. Adán era el nombre de los dos. Y llamó el nombre de ellos Adán en el día que fueron creados. O sea, nosotros tenemos dificultad de ver dos en uno. Pero Dios tiene dificultad de ver dos en dos. Porque la Biblia dice, el hombre dejará su casa, se casará con su mujer y serán una sola carne. Esta es la imagen de Dios que genera vida en el matrimonio. El diablo odia los matrimonios, porque por eso el diablo quiere que sea dos que no son hombre y mujer, o que esté solo, o que sean tres, todo menos el matrimonio. Pero yo declaro sobre todos los matrimonios que me están viendo, que la imagen de Dios va a permanecer en tu casa, en tu familia y en tus generaciones, en el nombre de Jesús. Pero vamos a meternos aquí en aguas todavía un poco más profundas. Fíjate en Génesis 5, el 1 y el 3. Aquí hay algo que hay una comparación de versículos. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, lo creó a su semejanza de Dios lo hizo. El versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo conforme a su imagen, a su semejanza, y llamó a su nombre Set. Te lo voy a repetir porque tienes que pillar la diferencia. En el 1 dice, en el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y en el 3 dice, Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y lo llamó Set. Set fue el primer hijo después de la caída de Adán. Lo que la Biblia está diciendo aquí en el versículo 3 es que Set, lo dice claramente, engendró un hijo a su semejanza, conforme su imagen. En el versículo 1 dice que Adán fue creado a imagen de Dios, pero que el 3, Set, fue imagen y semejanza de Adán. A partir de Set, el hombre ya dejó de ser imagen y semejanza de Dios. A partir de Set, los hombres son imagen y semejanza de Adán. ¿Por qué? Porque Adán perdió la imagen y semejanza de Dios. En el día que comeres de este fruto, ciertamente morirás.
Cuando él comió del fruto, murió. ¿Qué es lo que murió? El cuerpo espiritual con que el hombre se comunicaba con Dios. ¿Qué es lo que le quedó? El cuerpo físico lleno de pecado. Y en Set se plasmó exactamente eso. Un cuerpo sin vida del espíritu, lleno de pecado. Y de ahí vinieron todas las generaciones hasta el día de hoy. Escucha lo que te voy a decir. La humanidad, los seres humanos, no son imagen y semejanza de Dios. Lo dice claramente aquí lo que estamos leyendo. El ser humano es imagen y semejanza de Adán. Cuando tú estás evangelizando a alguien, cuando tú le estás predicando a alguien, tú no le estás predicando a una imagen y semejanza de Dios. Tú estás predicando a una persona que es imagen y semejanza de Adán, pecaminoso, justamente para que ella se convierta, nazca de nuevo y pueda volver a ser imagen y semejanza de Dios. Eso te va a solucionar muchas preguntas, porque si todo el mundo fuera imagen y semejanza de Dios, preguntas, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué el hombre es tan malo? Porque justamente él no es imagen y semejanza de Dios, sino imagen y semejanza de Adán. Pero la buena noticia es que nuestro Señor Jesucristo también es llamado de Adán en la Biblia. Y todo Adán tiene la capacidad de generar hijos a su imagen y a su semejanza. Jesús vino a generar hijos, a traer vida, a hacernos nacer de nuevo. Dice la Biblia que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Muertos dónde, pastor? Justamente muertos en nuestro espíritu. Jesús dijo en Juan 3:3, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es un término muy usado entre los cristianos, pero en el original, nacer de nuevo, en el griego, significa nacer de arriba. Y aquí te voy a contestar muchas preguntas que siempre has tenido. La Biblia dice en Eclesiastés 12, versículo 7, lo siguiente. Dice, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que le dio. O sea, cuando uno muere, el cuerpo vuelve a la tierra, porque el cuerpo es polvo y vuelve a la tierra, y el espíritu vuelve a Dios. O sea, el espíritu vino de Dios, vuelve a Dios. El cuerpo vino de la tierra, vuelve a la tierra. ¿Qué es lo que queda por decidir a dónde va? El alma. Es el alma que queda para ser decidida si va a ir al cielo o a la muerte eterna. La Biblia dice, no temáis los que puedan matar vuestro cuerpo. Jesús lo dijo. Temáis aquel que puede destruir vuestro cuerpo y vuestra alma en el Gehenna o en el infierno. O sea que lo que se decide en la eternidad es en el alma, no en el espíritu. Entonces, aquí quedamos con algo profundo. El que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Dice que el espíritu vuelve a Dios, o sea, nacer de arriba. ¿Dónde está Dios? Arriba en los cielos. Padre nuestro que está en los cielos. Él está arriba en los cielos. El que no naciere del cielo, de arriba, del Espíritu, este no puede ver el reino de Dios. No puede entrar. El versículo 6 de Juan 3 dice, entrar en el reino de Dios, que esto es otro tema para hablar más adelante. Fíjate en eso, lo que quiero decirte. Y ahora yo quiero complementar lo que acabo de decir con algo muy profundo de la palabra de Dios. Y yo creo que te vas a gozar. En
por primera vez en tu vida vas a lograr entender Juan 14. Pero para los que han escuchado hasta ahora, todo va a tener sentido a partir de ahora cuando leas Juan 14. Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré para mí mismo, para que donde yo estoy, fíjense en esta palabra, vosotros también estéis. Wow. Abra tu corazón para escuchar palabra de Dios. Siempre que Jesús empieza a decir, no temáis, no se turbe vuestro corazón, Jesús siempre solía anunciar su muerte. Y entonces cuando yo empecé a leer eso, de que no se turbe vuestro corazón, empecé a imaginarme que creía que Jesús estaría hablando, anunciando su muerte. Y él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros estén también, pueden estar también. Eso es tremendo. Jesús en este pasaje, y agárrate tú que eres cristiano mucho tiempo, no está hablando de ir a vivir en el cielo, ni mucho menos del arrebatamiento. Jesús está hablando de su muerte y resurrección. Jesús dijo, voy a morir y voy a preparar lugar en las moradas del Padre. ¿Y tú que creías que iba a tener una casa en el cielo? Quiero que te leas bien eso para que puedas entender. Aquí no dice que hay una casa para nosotros en el cielo. Dice, en la casa de mi Padre. Si hubiese una casa en el cielo, solo habría una. Y esa casa sería de Dios. ¿Tú crees que Dios habita en una casa con un tejado? Déjame decirte la grandeza de Dios. Dice que la eternidad habita en Él. No es que Dios habite en un lugar en la eternidad. Dios, la eternidad, habita dentro de Él. Yo sé que es difícil de entenderlo, pero quiero que comprendas eso. El universo, Dios no está en un lugar en el universo. El universo está en un lugar dentro de Dios, porque Él lo llena todo, dice la palabra de Dios. Jesús cuando dice, esto va a complementar todo lo que te he dicho hasta ahora. Jesús cuando dice, voy a preparar lugar en las moradas celestiales, tienes que entender que Jesús decía antes, lo que Él decía siempre. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo único, unigénito. Jesús estaba diciendo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Las moradas, en el tiempo bíblico, eran lo que construía un padre en su casa para sus hijos. Jesús dice, en la casa de mi Padre hay lugar para muchos hijos, pero yo soy el hijo único. Voy a morir para preparar un lugar en las moradas celestiales para que vosotros puedan estar conmigo donde yo estoy. Esta es la palabra para entender. Jesús dijo donde yo estoy. Físicamente Jesús estaba en la tierra, pero espiritualmente Jesús estaba en el Padre. Era eso que Jesús estaba diciendo. Jesús no estaba hablando que iba a preparar una ubicación. Jesús estaba hablando de que iba a preparar una posición. La posición de hijo. En las moradas del Padre, o sea, donde habitan los hijos, el Padre solamente tiene un hijo, que soy yo. Pero si yo muero en la cruz, yo conseguiré un lugar en Dios para que estén conmigo donde yo estoy, en la posición de hijo de Dios. ¡Wow! Fíjate, era eso lo que Jesús estaba tratando de decir. Y ahora voy a leer un versículo de la Biblia para ti, y yo, si fuera tú, lo marcaría en tu Biblia para que tú lo puedas marcar con con las ganas para poder estudiar eso. Romanos 8:29 dice,
porque a los que antes conoció, estamos hablando de todo lo que hablé aquí, mira, antes nos conoció en Él. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¡Wow! Ser hecho conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Porque Jesús es el último Adán que genera hijos a su imagen y semejanza como el primer Adán. O sea que cuando nacemos de Dios, cuando nos arrepentimos y recibimos al Espíritu Santo, resucita dentro de nosotros la imagen de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir hasta ahora? Aquello que Adán perdió en el Edén, Jesús nos devuelve lo mismo, el cuerpo espiritual, la vida espiritual, la vida de Dios, esta vida gloriosa del Espíritu, de relación con Dios. Y dice que volvemos a ser imagen. Pero mira qué glorioso, wow, eso es tremendo. Yo es que me gozo. Para que Él sea, míralo cómo termina el versículo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús muere hijo único, pero resucita primogénito entre muchos hermanos. Y entre estos hermanos estás tú y estoy yo. Gloria a Dios. ¿Quieres ver algo profundo? Yo sé que te vas a gozar porque yo ya me estoy gozando con la palabra de Dios que me llena, que es viva y eficaz. Y Mateo 28, ¿de qué habla Mateo 28? Ya lo sabes. Mateo 28 habla de la resurrección. O sea, Jesús estaba hablando, voy a preparar morada para que estén conmigo donde yo estoy. Físicamente Jesús estaba en la tierra, no podría estar hablando de ubicación. Entonces mira. Mateo 28, versículos 6, 7, bueno, el 8 dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, o sea, había un ángel que recién había hablado con ellas, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, escucha esta palabra, discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora mira qué gloriosa es la palabra de Dios. Jesús se acababa de resucitar. Antes de la resurrección Jesús llamaba a sus discípulos de discípulos. Justo antes de morir Jesús los llama de amigos. Dice, ahora no os llamo discípulos sino que amigos porque revelo mi corazón a vosotros. De discípulos antes de morir, amigos, y ahora cuando Jesús resucita, que viene de las moradas celestiales, Jesús dice, no temáis, a las mujeres habla, id, dad las nuevas a mis hermanos que van para Galilea. Aleluya. Cuando Jesús resucita, por primera vez ahora, Jesús ya no los llama de amigos ni de discípulos, sino de hermanos. Porque Jesús preparó las moradas celestiales con Él, en el Padre. Y la Biblia toda se confirma perfectamente. Así entonces vas a entender por primera vez, eso es algo glorioso, vas a entender lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2, 6, y este versículo va a coger todo lo que yo he predicado, todo lo que te he enseñado hoy, y lo va a meter en un solo versículo. Mira qué glorioso es ese versículo. Y juntamente con Él nos resucitó. Wow, para resucitar algo tenía que estar muerto. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué es lo que resucitó? La imagen de Dios que Adán había perdido. El cuerpo espiritual que Adán había perdido. Cuando Él resucitó, dice la Biblia, juntamente con Él nos resucitó. Por eso los discípulos habían resucitado. Los discípulos ya estaban en las moradas celestiales. Y lo dice el versículo. Y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar, después de la resurrección nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. ¿Qué lugares celestiales son estos que habla Pablo? Lo mismo que hablaba Jesús, las moradas celestiales. Hoy quiero decirte que si tú naciste de nuevo, si tienes al Espíritu de Dios, tú recuperaste el cuerpo que murió allí en Adán. Tú recuperaste la imagen de Dios en Cristo y tú estás sentado con Él en regiones celestiales como un hijo de Dios. Ahora Él ya no es el unigénito, sino que Él es el primogénito entre nosotros, sus hermanos. Qué gloriosa es la palabra de Dios. Y tengo tiempo para decirte más una perla de todo eso lo que te estoy enseñando. La palabra sentar no está hablando de descanso. Sentar está hablando de autoridad. Donde uno se sienta representa su autoridad. Sabemos que el rey no se sienta donde el presidente, ni un soldado se sienta donde el general. Donde uno se sienta, simboliza, demuestra la autoridad que tiene. Jesús nos hizo sentar con Él en regiones celestiales, o sea, en las moradas del Padre como hijos. Y aquí te voy a dar una cosa linda de la palabra de Dios. Cuando Samuel, el profeta, fue a buscar, iba a ungir a un rey en la casa de Isaí. Cuando llegó allí, miró al primer hijo y dijo, este no es, el segundo, este no es, al tercer hijo, este tampoco, al cuarto tampoco, quinto, sexto, séptimo, ninguno. Y le preguntó a Isaí, Isaí, ¿tienes por acaso algún hijo que no esté aquí? Entonces dijo, sí, tengo al muchacho que está entre las ovejas en el campo. ¿Sabe lo que dijo Samuel? Dijo, nadie se sienta a la mesa hasta que él venga. ¿Por qué? Ya lo sabes. Nadie se puede sentar hasta que el rey se siente primero. Samuel lo que estaba diciendo es, nadie se sienta hasta que él se siente, porque el que viene de allá, de detrás de las ovejas, será el rey de Israel y yo lo voy a ungir. Aleluya. Dios es maravilloso. Y ahora, uno de los versículos más gloriosos de la Biblia, y quiero terminar con eso. Por primera vez vas a lograr entender este versículo. Dios mío, Juan capítulo 14 es donde empieza. No se turbe vuestro corazón, voy a preparar morada en la casa de mi Padre, donde yo estoy, todo lo que he hablado hasta ahora. Pero el mismo texto bíblico, la misma conversación, la misma promesa llega al versículo 12 y dice, de cierto os digo que el que cree en mí, fíjate que ahora habla en futuro, hará las obras que yo hago y harán obras aún mayores que estas. Wow, pero lo más fuerte de este versículo es lo que viene en lo siguiente, dice, ¿por qué? Porque yo voy al Padre. Wow, o sea, los que creen en mí harán obras mayores que las que yo hago, porque yo voy para el Padre a hacer el qué? Poneros en las moradas celestiales conmigo, en la posición de hijo, yo como primogénito. Y cuando os haga sentar conmigo en regiones celestiales después de mi resurrección, entonces vais a hacer obras mayores que las mías, porque vais a tener la autoridad completa. Jesús, cuando envió a los discípulos, en el mismo capítulo de Mateo 28, Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Jesús no dijo, ahora ya tenéis teología suficiente para predicar, id. Jesús no dijo, ahora ya tenéis conocimiento suficiente para predicar, id.
Jesús dijo, ahora que yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, y os he dado esta autoridad, os he dado este poder, con esta autoridad, con este poder, sentados conmigo en regiones celestiales, ahora podéis ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús no envió a los discípulos basándose en lo que conocían. Jesús envió a los discípulos basándose en la autoridad que Él nos había dado. Aleluya. Aquí hay mucho más profundidad para conocer, pero se nos va agotando el tiempo. Y yo creo en las obras mayores que haremos, yo creo en la autoridad que tenemos. Y ahora voy a orar por ti. Vamos a orar por las peticiones de oración. Tú vas a llamar al 91512-2000, 91512-2000 y vas a hacer tu petición de oración. Pero ya no vamos a orar rogando como pecadores. Vamos a orar como imagen y semejanza de Dios, llenos de autoridad, en el nombre de Jesús. Y ya se me acercan aquí algunas peticiones de oración. Haz tu llamada ahora, 91512-2000. Yo quiero orar por sanidad de cáncer en el pulmón de nuestra hermana María, que está en Badajoz ahora. Ahí donde estás, hermana María, yo declaro que con la autoridad, estoy sentado con Cristo en regiones celestiales ahora. Declaro que este cáncer, solamente recíbelo, este cáncer se seca y se muere y desaparece de tu cuerpo, María, en el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Otra hermana que se llama María de Madrid nos pide oración por su salud. Declara ahora la salud del cielo viene sobre ti para la gloria de Dios. Alcides de Gerona, declaro sanidad en su vida física y económica. Y para Blanca, ahora, para la gloria de Dios, extiendo mis manos. Espíritu Santo, tócalos ahora para sanidad en el nombre de Jesús. Se me llegan algunos papeles más. Me acercan, por favor. Gracias. ¡Wow! ¿Cuánta gente nos está llamando? Tú que estás ahí, 91-512-2000, llama ahora. Yo quiero orar por ti, pero no voy a orar con conocimiento. Voy a orar con la autoridad que Dios me ha dado en el nombre de Jesús. Aleluya. Y si tú quieres ver más estudios como esto, porque Dios me ha dado, en este último año, Dios me ha abierto la Biblia y me la ha metido dentro, no sé si te has fijado, profundidades estamos descubriendo de la palabra. Busca mi canal de YouTube, Pastor Pedro Medina, y ahí voy a dejar toda la información aquí abajo. YouTube, solamente pones Pedro Medina y vas a encontrar vídeos de milagros, señales, maravillas, enseñanzas. Vamos a seguir orando por Dolores, que está dijo lugar anónimo, por sanidad y dolor de la columna. Columna, se sana ahora en el nombre de Jesús. Recíbelo, hermana. De Ciudad Real, anónimos también nos llaman por las pruebas médicas. Las pruebas van a cambiar, Dios va a cambiar estas pruebas. Betty Zúñiga de Alemania nos llama por sanación de sus hijos, liberación de Gerardo, que Dios fortalezca el proceso que está pasando. Ahora yo me pongo de acuerdo con eso en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tenemos aquí a Floria de Madrid, que el Señor le dé sabiduría para un examen de nacionalidad. Declaro que las puertas están abiertas y todo lo que tú haces te sale bien en el nombre de Jesús. Pedimos por Ignacio de Madrid, que Dios le dé mucha revelación de su palabra. Declaro que el espíritu de revelación que yo transmití aquí llega a tu corazón en el nombre de Jesús. Por Francisco Javier, declaro sanidad de Madrid, sé sano en el nombre de Jesús. Por Rosy de Tarragona, que el Señor le provee una casa. Tenemos liberación de alcohol anónimo en Madrid, anónimo para que Dios le dé fuerzas y guíe a continuar su camino. Cristina de Madrid, sanidad para su familia, por su hijo que ha desaparecido. Dios mío, vamos a orar ahora por todos estos. Voy a dar todos los nombres y vamos a orar por Manuela. Yo sé que va a llegar más peticiones de oración. Manuela, que por sanidad
porque le han quitado un tumor y le han dicho que tiene metástasis. Yo cancelo esta palabra de metástasis y toda metástasis seca y se muere en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios está haciendo milagros ahora a través de las ondas de televisión, ahí donde estás viendo esta imagen, escuchando mi voz. Eres sano en el nombre de Jesús. Estés viendo por internet o en otro país, o en el coche escuchando de alguna forma en un hospital, ahora declaro la sanidad sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús. Manuela de Sevilla pide sanidad. Nuria de Guinea Ecuatorial pide sanidad. Mariluz de Madrid pide para poder dormir bien. Mónica de Madrid por una operación, por unas manchas. Declaro que Dios usa las manos de los médicos en esta operación. Rosalina Hernández de Madrid, sanidad total para sus hijas. Goretti de Guinea Ecuatorial, para que Dios conceda un hijo. Declaro fertilidad sobre ti. Y me van a llegar ahora más peticiones. Estoy leyendo bien rápido porque son muchas, pero creo en un Dios poderoso que va a hacer el milagro este día, en este momento para tu vida, en este programa. Wow, cuánta gente. Bendito sea el Señor. Tenemos aquí a Benita. Llama ahora 91-512-2000. Benita de Murcia por su hija. Ondina de Madrid, sanidad de diabetes. Yo cancelo esta diabetes en el nombre de Jesús. María de Madrid por liberación de depresión. Cancelo el espíritu de depresión y de muerte en todas las casas donde está llegando TVN España ahora. En el nombre de Jesús. Gente de Palmas de Canarias, anónimo, dice conversión de sus hijos y familia. Juan y Gómez de Madrid, sanidad de la mano. Mano se sana ahora en el nombre de Jesús. Juani, mueve la mano. Tú estás sana ahora en el nombre de Jesús. Pilar de Madrid por sanidad, por su economía. Antonio de Tarragona por un juicio que tiene el mes de julio, para que Dios haga la obra por restauración de su matrimonio. Padre, recuperamos la imagen perfecta de Dios que está en el matrimonio, en la vida de Antonio en Tarragona, en el nombre de Jesús. José Pardo de Madrid por liberación de Edgar, sanidad de John y empleo para su esposa. Todas estas peticiones ahora. Padre, tú eres el Todopoderoso y nosotros estamos sentados contigo ahora. Aleluya. Y yo decreto y declaro que ninguna petición, ni estas que han llegado ahora y están llegando, me están llamando, ni estas que están aquí en esta mesa, ninguna quedará sin respuesta. Tú, Padre, has escuchado cada oración y cada hombre de Dios que ha orado aquí. Y yo declaro milagros, sanidad, en el nombre de Jesús. Declaro que los juicios, las personas que no podían dormir, personas con depresión, tú haces el milagro ahora en el nombre de Jesús. Sigue llamando. Dios tiene una palabra para ti. 91-512-2000. Y quiero recordarles, yo sé que no he tenido tiempo para traer más, había mucho más de la palabra aquí, pero voy a seguir llevando estas enseñanzas a través de mi canal de YouTube, Pastor Pedro Medina. Me puedes buscar y lo vas a encontrar. Ahí vas a ver milagros, prodigios, señales y mucha enseñanza. En estos últimos años Dios nos está abriendo revelación de la palabra de Dios como nunca antes. Y aquí estamos viendo estas riquezas de la palabra de Dios para enriquecer tu ministerio, enriquecer tu vida cristiana. ¿Y cómo quiero resumir todo lo que he predicado hoy? Y mientras me llegan más peticiones. Todo lo que has escuchado hoy, yo te lo voy a resumir. Voy a coger aquí unos papeles de peticiones para orar. Y te voy a hacer una afirmación muy fuerte. Jesús, quiero que me fijen bien aquí. Jesús no murió en la cruz para que fuera los domingos a la iglesia. Jesús murió en la cruz para que fueras tú la iglesia gloriosa, que fueras tú la imagen y semejanza de Él, para que fueras tú, aleluya, la imagen de su Hijo, y para que vivieras una vida gloriosa, llena de autoridad, y no una vida mediocre de religión. Jesús no murió en la cruz
para que fueras un religioso. Jesús murió en la cruz para devolvernos aquello que Adán perdió, la vida del Espíritu. Y tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del Espíritu. Y si tú estás viendo ahora este mensaje, ya eres cristiano, pues ponte a orar y a buscar a Dios y llénate del Espíritu Santo, que es un gran privilegio. Pero si tú todavía dices, wow, yo no tengo esta vida del Espíritu, yo no tengo esta vida con Dios y yo quiero nacer de nuevo, quiero nacer del Espíritu, quiero nacer de arriba, repite esta oración conmigo y di, Padre, perdona mis pecados. Yo creo y confieso que Jesús murió en la cruz para salvarme y para darme vida y vida en abundancia. Creo que Jesús murió en la cruz para limpiarme de todo pecado. Padre Celestial, escribe mi nombre en el libro de la vida y dame tu Espíritu Santo para que yo pueda resucitar en el Espíritu y tener vida y poder comunicarme y tener una relación de hijo contigo. Hazme sentar en las moradas celestiales juntamente con Cristo. Yo pido, Padre, en este último minuto, por Ana María de Madrid, por Irma Pérez de Madrid, por Pilar de Barcelona, por liberación, sanidad de epilepsia sobre su hijo ahora en el nombre de Jesús y toda documentación y restauración del matrimonio en el nombre de Jesús. Si te ha gustado este mensaje, escríbeme por Facebook, por YouTube, basta poner ahí también Instagram. Todo está aquí abajo. Mándame un mensaje, una pregunta sobre lo que he predicado o qué cosas más te gustaría saber. Me gustaría mantener este contacto contigo. Estamos viajando a las naciones, llevando esta palabra y demostrando el reino de Dios con poder y con autoridad. Espero que este programa haya bendecido tu vida. Sigue llamando al teléfono 91-512-2000 porque Dios siempre aquí tiene palabra de vida y vida en abundancia para tu vida. Nos vemos prontamente aquí en TVN España. Que Dios te bendiga.